Claribel, ¿cómo estás? Reinaldo 7K, te saluda en Radio con Vos. Muy bien, gracias a ustedes por llamarme. Bueno, a ver, ¿qué te pasó cuando te... Bueno, a Fede recién lo escuchabas, ¿no? Entusiasmado con el robo. Claro, los que lo miramos de lejos nos parece toda una proeza. ¿Cómo robarse el Louvre? Mira, esos casos ocurren más a menudo de lo que nosotros pensamos. Ahora, el caso del Louvre, que su nombre es Fortaleza y que es el museo más visitado del mundo, te llama un poco más la atención. Pero la mecánica, por lo que yo he visto y por lo que he leído, es generalmente la mecánica que se utiliza para robar cuando se roba este tipo de botín, para decirlo de alguna manera. Además lo hicieron de una manera... fueron cuatro asaltantes, aunque yo sé que tienen que ser muchos más, porque ahí hubo como un estudio muy detallado del lugar. Fíjate que donde ellos roban está en el primer piso, así que no era tan fácil entrar. Entran con un camión elevador, haciéndose pasar por obreros, rompen las vitrinas con público delante, con público adentro. Claro. Claro, porque estaba abierto el museo, estaba abierto el domingo, ¿no? Sí. No, ellos entraron, el museo abrió y a las 9:30 se produce el robo. O sea, que eran los primeros visitantes que estaban ahí. Estos, aunque hayan entrado por la ventana que se dice que entraron, rompieron con todas las reglas que tiene el museo, porque si bien es un museo que está en reparación, porque ya desde hace mucho tiempo se sabe que las medidas de seguridad no son tan buenas, incluso tiene pocas cámaras de seguridad y tiene muchísimos visitantes. El estudio para entrar y robar lo que fueron a robar tuvo que haber sido muy detallado, aunque dejaron el regente, que es como el diamante más importante de esa colección. ¿Y tenés idea por qué no se lo llevaron? Mira, la verdad que no sé. No sé porque eso sería como el mayor botín. Sí, todo lo que se llevaron, me llama la atención que hay muchas joyas que son de incalculable valor, que tienen muchísimos diamantes, muchísimos zafiros, todas joyas preciosas. Este tipo de obra no se puede, este tipo de obra de joyería, tal como está, no se puede vender en ninguna parte. Estas obras están catalogadas, aparecen en millones de libros, o sea que la obra como tal, la joya como tal, no la pueden vender. ¿Qué puede pasar? Que haya sido un robo enviado por alguien que la quiere tener, que en ese caso puede ser, yo creería que no. En el caso ese, cuando te dicen que es el coleccionista de arte que manda a robar porque lo quiere para él, ocurre, pero son muy pocos. Que pueda ser un grupo criminal, porque de hecho el robo de arte es un crimen de arte y es un crimen que no es muy penado tampoco, pero que sí sea una banda que o puede querer todas esas joyas para desmembrarlas y venderlas en el mercado negro. Puede ser también, y esto es una hipótesis a la que yo me arriesgo, de la que se habla muy poco, pero que en los últimos tiempos ocurre más, que se lo hayan robado para pedir algún tipo de rescate. Rescate a las aseguradoras, porque ya se sabe que venderse como están, no se puede, pero sí pueden pedir un rescate a la aseguradora de esas obras en el museo. O, como ocurre también, y en esto tienen que ver mucho los grupos criminales, para pedir algo a cambio, ya sea la liberación de algún preso o de algunos presos. Esa también es una teoría que puede ser muy factible. Claribel, se da muy seguido, me decías vos, no es tan, cuando arrancaste la conversación dijiste que no era tan infrecuente esto, me refiero al robo de arte de alto valor. Que hay robos que no tienen tanta, claro, acá se trata del Louvre, de material muy valioso, hay robos que no tienen tanta trascendencia, pero ocurren todo el tiempo. Todo el tiempo. El robo hormiga en los museos ocurre todo el tiempo, porque la mayoría de los museos no tienen las medidas de seguridad adecuadas, no tienen el personal de vigilancia, los circuitos cerrados generalmente son ineficientes. El ejemplo más grande es este, porque si el museo más grande, más importante del mundo, o el que recibe mayor cantidad de visitantes, pudo ser robado con tanta facilidad, bueno, ya está dicho todo. Claro. Después están los robos hormigas que ocurren muchas veces, que ocurren casi todos los días en casi todos los museos. Hay robo hormiga
Y una de las características primordiales que tiene esto, y que en el Museo del Louvre seguro que lo están mirando, es los empleados del museo como cómplices. Esto casi siempre pasa. No es demasiado arriesgado decir que ahí hubo algo también interno, porque si no, no pueden. Sabemos todo, o por lo menos lo que se ha podido reconstruir, que había una parte donde se estaba trabajando, los obreros, pero incluso los obreros para entrar tienen que mostrar determinada identificación. Entonces no es tan fácil como ha pasado esto. La posibilidad de que haya algún cómplice interno para mí es muy real. Muchos recordaron hoy en las crónicas, este fin de semana, el robo de la Mona Lisa en 1911, que lo toman como el antecedente. Hubo otro, el robo en el Louvre importante, pero el de la Mona Lisa quizás fue el más trascendente, ¿no? Sí, fue muy trascendente, pero además con todo lo que tiene que ver con Argentina ese robo. Así es. Sí. Claro, el famoso Marqués de Valfierno, que durante muchísimos años se dijo que había sido el cerebro del robo de la Mona Lisa, era mentira. O sea, hay dos novelas argentinas, una de Martín Caparrós, muy buena. Claro, que hablan sobre ese tema. Sí. Pero el Marqués de Valfierno fue un invento de un periodista norteamericano que inventó las memorias de ese conde que no existía, que hay lugares en Buenos Aires donde te dicen, aquí vivió, aquí está. Sí. Entonces, ahí está. Después lo del robo a la Mona Lisa, a los 2 años, se recupera como se recuperó. Él la tenía para mirarla, después intenta venderla. Había una leyenda, no sé si fue cierta, de que al retirarla, después se falsificó y se vendió la falsificación. Eso no sé si era verdad o no, ¿no? No. Esa es la leyenda que tiene que ver con Valfierno, que dice que hay 7 Mona Lisa falsificadas en América. Hay en Brasil, se suponía que había en Brasil, en Estados Unidos, y que habían obligado a Perugia a robarla. Él tenía esos sentimientos patrióticos de volverla de llevarla a Italia. Claro, de llevarla a Italia. Pero se suponía que el Marqués de Valfierno lo que quería era falsificarla, que la falsificaron y se la devolvieron, o no lo miraron más nunca, no lo buscaron, y por eso él se queda con la obra y pasa todo lo demás. Pero eso se comprobó que por lo menos en ese caso es mentira. Después hay otros casos que tienen que ver con la Mona Lisa, que bueno, ahí en mi libro Traidores del Arte hay todo un capítulo que habla sobre la Mona Lisa y América. Bien. Cuando vino todo este caso de las falsificaciones, la que se encontró en las Islas Antiguas, aquí en el Caribe. Es una historia muy fascinante. ¿Por qué se llama Traidores del Arte el libro? Porque traidores somos todos. Alguna vez hemos traicionado algo, y bueno, los traidores del arte puede ser cualquiera. El artista que traiciona su estilo, el ladrón, el policía que investiga, el detective de arte, o sea, todos traicionamos de alguna manera, y me parecía que era un título bueno, aunque asuste. Está bien, está bueno, está muy bien. ¿Y tu podcast se llama así también? Sí, todo se llama así. Hay una columna en Clarín también, bien. el podcast, y hay un libro que recoge algunas de estas principales columnas, que es el libro más vendido en el Museo Nacional de Bellas Artes de acá, y que bueno... ¿Robos en Argentina de museos? Muchos. El más importante es el Museo Nacional de Bellas Artes, que todavía las obras no se encontraron. Mira, fíjate, se recuperaron de las obras robadas del Museo de Bellas Artes de Argentina, se recuperaron solo 3. ¿Cuándo fue ese robo? Recordanos, ¿te acordás? Ahora el año justo no me acuerdo. 1981-82 puede ser. Sí, por ahí. Hay un libro muy bueno, se llama Golpe en el Museo, de Imanol Subiela, sobre ese. Muy bueno el de Imanol, además con una investigación muy profunda. Hay un libro anterior de Cristina, y ahora no recuerdo el apellido, soy tan mala con los apellidos, que es la que primero empieza a investigar, y que si se hubieran seguido las pistas que ella dio, quizás se hubiera descubierto dónde estaba, pero lamentablemente eso no. Y ahí que se robaron cuadros. Se robaron cuadros todos. 3 de ellos están actualmente en el museo, y no hay nada que te diga que fueron las obras robadas y recuperadas. O sea, que si el público que va al museo las viera, sería como una selfie point. Yo recuerdo el robo de 1 o 2 Goyas del Museo de Arte Decorativo de Rosario. Eso es un robo que también recuerdo, se recuperó, me parece que se robaron 2 y se recuperó una, me parece, también.
En Rosario han ocurrido diferentes robos de arte, algunos muy importantes y que no se ha sabido, o que se sabe quiénes fueron y nunca fueron condenados. Lo de Rosario es un caso muy atípico y muy largo de explicar, y creo que hasta peligroso, pero está claro todo lo que se han robado. O sea que es más habitual de lo que pensamos. Sí. Uno como este, con la manera no, porque la manera generalmente ocurre así. La mayoría de los robos de museo, la gente piensa que es de noche, y no, es de día y con público. Entonces, la forma de hacerlo no me parece tan extraña. Sí, estaba mirando un poco, y en noviembre del año pasado hubo un museo muy cercano que también se robaron otras obras, unas cajitas de rapé, y los ladrones también escaparon en motos de alta cilindrada. Mira, así se fueron los que robaron el Louvre. Quizás puede ser una misma banda, eso vamos a verlo. Hay más de 60 personas investigando ya, según leí. Me imagino que todo el país y todo lo demás está en función de esto. Si se encuentran, la verdad que no sabemos qué va a pasar. Mira, ahí estoy buscando el de Rosario. Sí, fue el 2 de noviembre del 83. Un grupo paramilitar, aparentemente. También fue por la mañana, a las 8 de la mañana. Estaban baldeando los empleados la vereda. 3 tipos que llevaban mameluco azul se llevaron un Murillo y un Goya, que eran los 2 cuadros más valiosos que había en el museo, ¿no? Impresionante. Bueno, qué los bárbaro. Los grupos paramilitares se piensa que ese de Rosario. ¿Se cortó? No, me parece que se muteó. Te muteaste. Bueno, no te escuchamos. Bueno, se ha muteado. Qué lástima. Bueno, pero mira, impresionante. Yo me acordaba del de Rosario.